Buen día, tardes o noches a todos los oyentes de este video. Mi nombre es Jorge Luis Muñoz Amaro y yo les voy a presentar anticuerpos monoclonales, la defensa definitiva contra el lupus. Primero debemos entender qué es el lupus, por su nombre completo, lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad caracterizada porque el cuerpo se ataca a sí mismo. Ya verán por qué. Se trata de una enfermedad autoinmune crónica, en la que una numerosa producción de anticuerpos estarán dirigidos contra antígenos celulares. Particularmente, estos atacarán al ADN de doble cadena, y como consecuencia, el sistema inmune, que en principio está diseñado para atacar agentes externos, ya no diferenciará entre lo propio y lo ajeno, por lo que atacará múltiples órganos del cuerpo, acarreando una respuesta inflamatoria en los tejidos. ¿Por qué es causada esta enfermedad? Es importante saber que su etiología es inespecífica, no se conoce la causa exacta, pero también se sabe que hay factores que sí intervienen, como la genética, los factores hormonales, ambientales. Además, factores como el estrés, infecciones o consumo de ciertos fármacos e inclusive la exposición a rayos ultravioleta pueden ser desencadenantes de la enfermedad. ¿Cuál es la sintomatología de esta enfermedad? Bueno, al ser una enfermedad no muy selectiva, esta atacará órganos alrededor de todo el cuerpo, por lo que se manifestará en distintos sistemas, desde lesiones cutáneas, afecciones cardíacas, afecciones hematológicas, síntomas constitucionales, nefropatías, manifestaciones en el aparato locomotor, daños gastrointestinales, alteraciones pulmonares y alteraciones del sistema nervioso. ¿Cuál es la epidemiología? Bueno, es sabido que afecta principalmente a mujeres en edad fértil. Es más severo en etnias negras y etnias hispanas. Existe una predisposición genética. Las personas que tienen o tuvieron familiares con lupus son más propensas a desarrollarlo. Y las infecciones relacionadas son la principal causa de mortalidad en los países en desarrollo, es decir, las enfermedades subsecuentes al lupus. Aquí podemos ver una gráfica en la que vemos la incidencia del lupus entre Europa, comparado con Estados Unidos y Europa. Y a su vez tenemos la comparación de la prevalencia entre estas enfermedades. Vemos que en Estados Unidos existe una prevalencia notablemente mayor que en toda la Unión Europea. Pero ahora, ¿cómo se trata el lupus? Bueno, existe un tratamiento convencional, el cual dependerá de la severidad de las manifestaciones clínicas. Se utilizará una mezcla de fármacos de primera línea, pero estos tienen una consecuencia y es que tienen múltiples factores secundarios, efectos secundarios adversos, por consecuencia de ser muy poco selectivos. A continuación les presentaré una tabla en la que vemos los diversos fármacos utilizados típicamente para tratar el lupus, su función y las diversas adversidades que pueden traer. El primero es el metrotexato. Es un antagonista del ácido fólico que inhibe la fase S del ciclo celular, pero como consecuencia acarrea una acumulación del poliglutamato en el tejido gastrointestinal, lo que acarrea distintos problemas como vómitos, úlceras, diarrea, pérdida de peso y etc. Estos problemas son bastante frecuentes, afectando al 30 y al 80% de los pacientes que son tratados con este fármaco. El siguiente es la ciclofosfamida. Es un agente alquilante. Es un fármaco inactivo a través de los sistemas citocromo P450 y forma dos compuestos activos, la 4-hidroxiciclofosfamida y la aldofosfamida, que se distribuyen a lo largo del plasma. Tiene alto riesgo de carcinogenicidad, una esterilidad irreversible, y durante el metabolismo de este se generan especies reactivas de oxígeno que ocasionan hepatotoxicidad. El siguiente es la azatioprina, un análogo de la purina con una actividad inmunosupresora y antiinflamatoria. Este, junto con un metabolito de ella misma llamado 6-marcoptopurina, permite la reducción o supresión de esteroides. Además, se combina con una enzima llamada TPMT que ayuda a la eliminación del fármaco. Pero, como consecuencia, se suprime la actividad de la médula ósea, aumenta la sensibilidad gastrointestinal, acarrea leucopenia, hepatotoxicidad, y la enzima TPMT, que ayuda a su metabolismo, a su vez tiene con la consecuencia de que induce mielosupresión severa. Luego tenemos los glucocorticoides, un grupo de hormonas corticosteroides con efecto inmunitario.
Esto suprime la formación de citoquinas proinflamatorias e inhibe la actividad de los linfocitos T. Sus síntomas llegan a ser más moderados, ¿sí? Pero se deben prescribir en dosis demasiado bajas. Continuando con la tabla, tenemos el grupo de los betabloqueadores, medicamentos que modulan la actividad de miocitos y la contracción del músculo liso vascular. Los receptores beta de los tejidos se acoplan a las proteínas GS, estimulante, iniciando una serie de reacciones que regulan la entrada de calcio a las células. Pero esto tiene consecuencias de disminución de la función física durante las pruebas de ejercicio. Cuando a los pacientes que se les administraba este fármaco se les hacía pruebas físicas, reportaban fatiga y un malestar general. Luego tenemos a la hidroxicloroquina, un agente usado como antipalúdico, es decir, en el tratamiento de la malaria. Su función es suprimir la respuesta de los linfocitos T a los mitógenos, la inhibición de la quimiotaxia de los leucocitos y la estabilización de las enzimas lisosómicas en la síntesis de ácidos nucleicos. Tiene como consecuencia hiperpigmentación del moco y de diversos fluidos corporales, además de que puede generar daños en la piel, en las uñas y de la mucosa. Continuamos con la cloroquina, otro agente antipalúdico usado para tratar daños en la piel, disminuir la fotoalergia, disminuir la artritis leve y protege contra los órganos de ciertos daños. Como consecuencia es la trombofilia y como en complemento con la metrotexato, los efectos secundarios son bajos. Y finalmente tenemos un grupo de inmunosupresores. Esto será un cóctel de medicamentos que al estar juntos suprimen el sistema inmune y funcionan mejor cuando están en complemento que separado. Son inhibidores del sistema IMPDH, iosina de la síntesis de purinas y pirimidas, calcineurina y afectan principalmente a los linfocitos. Estos tienen una toxicidad gonadal, neoplasias malignas, infecciones, anemia, leucopenia, trombocitopenia, dolor abdominal, disepsia, náuseas, cistitis y provocan una hepatotoxicidad. Pero como se mencionó previamente, existe una alternativa a todos estos tratamientos, y estos son los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son? Bueno, para entenderlo primero tenemos que saber qué es un anticuerpo en sí. Son globulinas o inmunoglobulinas sintetizadas por los linfocitos B y tienen la función de reconocer y unirse antígenos, específicamente aquellos antígenos responsables de estimular su propia producción. ¿Y qué es un anticuerpo monoclonal? Bueno, en sí tiene un comportamiento idéntico a los anticuerpos normales producidos por las células plasmáticas. Estos fueron desarrollados por César Milstein y George Kohler. Para ello se utilizaron ratones a los que se fusionaron una célula de mieloma de un linfocito B con un anticuerpo de interés para combatir. Se cultivaron y se desecharon toda aquella célula que no fuera híbrida. Estas se volvieron a cultivar y cuando este se está desarrollando se toma una célula del hibridoma, la cual será clonada múltiples veces. Como resultado tenemos una gran cantidad de antisuero y las células del hibridoma altamente específicos para un antígeno. Con este proceso, las células deben pasar por un proceso de humanización, es decir, disminuir los componentes del anticuerpo del ratón que se usó, para evitar una hipersensibilidad. Aunque una alternativa es usar ratones previamente modificados con genes para anticuerpos humanos, y de esta manera los anticuerpos serán considerados anticuerpos humanos. ¿Son la defensa definitiva? Bueno, hablaremos del milimumab. Es el único anticuerpo monoclonal que está actualmente permitido para el tratamiento del lupus eritematoso. Esta se trata de una inmunoglobulina G1 monoclonal que se une al estimulador de los linfocitos B, evitando que actúen sobre las células beta. En el lupus, el BLyS se encuentra sobreexpresado, promoviendo la supervivencia de los linfocitos autorreactivos y la mayor actividad y concentración de los anticuerpos contra el ADN de doble cadena. Para determinar su efectividad se realizaron 3 ensayos. En el primero,
se demostró que la disminución de riesgo de brotes y riesgo a largo plazo, que se traduce en una menor mortalidad y morbilidad. La reducción de los anticuerpos contra el ADN bicatenario y se redujo la dosis de corticosteroides usados. El ensayo 2 mostró nuevamente una reducción de anticuerpos contra el ADN bicatenario, un aumento de SET3 y SET4, que son proteínas del complemento, la disminución de células beta activadas y vírgenes, y además se determinó que la duración del fármaco es de 76 semanas. Un tercer ensayo demostró nuevamente una reducción de anticuerpos contra el ADN bicatenario y evidenció que las modificaciones en las células beta ocurren en una fase rápida y otra fase lenta, disminuyendo solo las células beta en etapas iniciales. Si bien belimumab es el único anticuerpo monoclonal autorizado hasta la fecha, existen otros que podrían ser considerados defensas del futuro, como el ofatumumab, que va contra el CD20, un marcador de los linfocitos B, permitiendo un ataque dirigido y provocando la ozonización, la lisis y la muerte. Se acompaña con plasma fresco congelado. Otro es el ustekinumab, que bloquea a IL-12 y IL-13, provocando la disminución de estos en los tejidos y mejorando al paciente considerablemente al cabo de 24 semanas. El epratuzumab se ancla al CD22, que sirven como interruptor molecular para impedir que las células T activen sus mecanismos de señalización. Eculizumab es una inmunoglobulina G2 y G4 humanizado que inhibe al C5, un elemento importante del sistema del complemento. Y finalmente tenemos a cifalizumab y anifrolumab, agentes bloqueadores del INF-alfa. Ambos han dado resultados prometedores en los casos de INF-alfa altamente expresado. Ya para finalizar, tenemos la bibliografía en la que se consultó toda esta información. Espero les haya quedado clara la exposición. Gracias por poner atención.